Afecta a más de 21 millones de personas en todo el mundo. Se caracteriza por una distorsión del pensamiento, las percepciones y la conciencia de sí mismo. Algunas de las experiencias más comunes son el hecho de oír voces y delirios. La esquizofrenia afecta tanto a hombres como a mujeres. Aunque los hombres tienden a desarrollar la enfermedad a una edad más temprana, la probabilidad de un individuo de desarrollar esquizofrenia durante toda su vida es de aproximadamente 1%. La esquizofrenia es un trastorno mental, específicamente es un trastorno del pensamiento, el cual esquizofrenia significa mente escindida, donde una parte está en lo normal, con nosotros, con sus relaciones, en su realidad, y la otra está completamente fuera de la realidad. Hay varias teorías acerca del por qué es la esquizofrenia. Ahorita la que ha tenido mayor comprobación científica y la que se adecua más al tipo de enfermedad es que es una enfermedad con la que se nace. Así se forma el cerebro. Las vías cerebrales no se forman completas, hay mucha muerte de neuronas, entonces son personas que la mayoría de las veces se desarrollan normal hasta la adolescencia o el inicio de la vida adulta, donde tiene el primer episodio. En los hombres aproximadamente hay una edad entre los 18 y los 28 años donde aparecen todos los brotes, y en las mujeres está como entre los 22 a los 35 años. En el pasado la visión sobre la esquizofrenia era muy limitada. Se consideraba que las personas estaban incapacitadas cuando padecían de esta enfermedad. Creo que la sociedad sí tenemos en mente que la esquizofrenia sí lo ubicamos como una enfermedad del ámbito psiquiátrico, ¿no? Antes de que existieran todas estas denominaciones del ámbito psiquiátrico, pues era ahora sí que la persona que tenía un comportamiento muy extravagante o que tenía un comportamiento fuera de norma, pues era llamado loco. Hasta hace poco tiempo la sociedad ocultaba a los enfermos mentales tras las paredes del manicomio. La sociedad consideraba que la esquizofrenia, aun siendo una enfermedad muy frecuente, es tremendamente devastadora e incurable. La esquizofrenia tiene como su antecesor inmediato la demencia precoz, ¿no? Pero eso es de hace un par de siglos para acá, ¿no? Antes realmente eran personas que están endemoniados, ¿no? Tienen charlas con el diablo, son personas embrujadas y demás. Han ido cambiando las representaciones sociales sobre este conjunto de comportamientos. Esta situación hoy en día está cambiando. Disponemos de mucho más recursos para afrontar la enfermedad, y aunque sus bases no son bien conocidas, sabemos ya bastante respecto a sus orígenes y a cómo tratarla. La sociedad, yo creo que puede tener este conocimiento de que es una enfermedad psiquiátrica, pero a la hora de toparse ya en la realidad con estas personas o con un familiar que presente cambios abruptos en su comportamiento, pues ahí sí va a tener dificultades para poder decir, bueno, puede que se trate de esquizofrenia, ¿no? O puede que se trate de esto. En México la esquizofrenia es un padecimiento más frecuente de lo que piensas, ocupando el segundo lugar en enfermedades mentales. Soy testimonio de una enfermedad llamada esquizofrenia, con síntomas paranoides. A partir del 2010 empiezo a tener una crisis. Me llevaron al Cesame. 3 días se me estuvo administrando cierto medicamento para ver cuál era el correcto. Después de esos 3 días el doctor me da de alta con un diagnóstico nada más esquizofrenia. El diagnóstico de la esquizofrenia se basa en criterios clínicos reforzados por pruebas psicométricas
neuropsicológicas y en determinados casos como complemento al diagnóstico se emplean pruebas de neuroimagen. En una valoración de psiquiatría, primero se hace una historia clínica, vemos el motivo de consulta, ahí nos exponen por qué vienen y tenemos que hacer una entrevista de muchos minutos, de más de 30 minutos, en los cuales la persona está expresando todos sus pensamientos. La forma del pensamiento específico de la esquizofrenia es el que nos da el diagnóstico, es decir, en todo el mundo el diagnóstico de la esquizofrenia es clínico, es solamente viendo los signos, los síntomas que presenta él. Los signos y síntomas cerebrales son cómo piensa, cómo actúa, cómo siente, cómo se está produciendo el pensamiento, cómo está su memoria, su atención, su concentración, cómo se está relacionando con los demás y qué ve su familia. Las personas cercanas, cómo lo notan. Juntando todo esto es como llegamos a hacer un diagnóstico de esquizofrenia. Alguien que tiene a lo mejor un mes, 2 meses con psicosis, es decir, con alucinaciones, con ideas delirantes, con fallas de conducta, fallas de juicio, no podemos hacer el diagnóstico de esquizofrenia. Necesita pasar cierto tiempo sin que se hayan quitado los síntomas, que no existe ningún estudio, no existe un estudio de sangre, no existe un estudio del cerebro, no existe un estudio de imagen, es decir, lo que hay ahorita, tomografía, resonancia, PET, SPECT, que nos diga esto, los datos que salen aquí son compatibles con la enfermedad de la esquizofrenia. En el mundo no existe. El tratamiento consiste en medicamentos, psicoterapia y servicios de cuidado especial, los cuales se encuentran presentes durante el resto de su vida. Se usan específicamente los antipsicóticos. Hay una lista no muy larga de antipsicóticos, se prefieren los de segunda generación, pero se tienen que hacer combinaciones de antipsicóticos, se tienen que usar antidepresivos, en las crisis se usan otro tipo de medicamentos, otro tipo de combinaciones, y esto puede hacer que las personas vivan por mucho tiempo estables. El medicamento sí era muy fuerte porque al tomármelo se me dormía la lengua y ya tiene que estar directamente acostada porque me daba sueño casi inmediato de tomarse el medicamento. Estoy tomando primero quetiapina, una entera por la noche, la sertralina, que viene siendo una en la mañana y una por la noche, y media pastilla de clonazepam. Eso es lo que estoy tomando actualmente. Ya ha ido disminuyendo. Aunque no se ha determinado la causa exacta del desarrollo de la esquizofrenia, la mayoría de los expertos consideran que este trastorno de salud mental es causado por varios factores. Factores genéticos. Por mucho tiempo se ha sabido que la esquizofrenia es un mal familiar. Aunque la esquizofrenia ocurre en 1% de la población, este padecimiento se presenta en un 10% de las personas que tienen un pariente de primer grado con este trastorno. Además, los científicos creen que varios de nuestros genes se relacionan con un aumento en el riesgo de desarrollar esquizofrenia, pero no hay un gen en sí que cause esta enfermedad. Factores físicos. A través de la investigación continua, los científicos también consideran que los desequilibrios en las reacciones químicas del cerebro que involucran a ciertos neurotransmisores juegan un papel en el desarrollo de la esquizofrenia. Además, los estudios de neuroimagen han demostrado que el cerebro de las personas con esquizofrenia tiene un aspecto distinto a aquellos que no la padecen. Factores ambientales. Conjuntamente con los factores previamente mencionados, los investigadores creen que la interacción con el entorno también juega un papel en el desarrollo de este trastorno. Los factores ambientales como la exposición a ciertos virus o la desnutrición antes de nacer pueden estar involucrados en el desarrollo de este trastorno.
Los síntomas de las alucinaciones hay auditivas, visuales, del tacto, del olfato, del gusto. La esquizofrenia no tiene una causa exacta conocida, pero se clasifica como un trastorno cerebral que afecta el equilibrio de la concentración de neurotransmisores en los sistemas de dopamina, glutamato y serotonina. Dentro del lóbulo frontal ocurre la organización de pensamientos sesgados, lo que crea las ideas ilusoras que son un síntoma común positivo de la esquizofrenia. Estas son las ideas que están completamente fuera de la realidad y tienen más o menos una clasificación cada tipo de ideas, como las paranoides, sentir que los persiguen, que están en contra de ellos, que los están vigilando por medio de cámaras, que ponen a alguien a cuidarlos, con la intención tal vez de hacerles daño. Las otras son de daño, donde están seguros que les están haciendo algo, que están en su contra, les han puesto veneno en la comida, en el agua. Hay ideas místico-religiosas, las cuales hablan del diablo, de Dios, de la Virgen. Hay algunos pacientes que se vuelven sumamente religiosos y tienen contacto con ellos. Entonces, esta idea de mucha religiosidad más alucinaciones, pues bueno, ellos escuchan a la Virgen, a Dios, a los ángeles, a los santos, al diablo, a varios demonios, a las brujas, piensan mucho en ser embrujados. Y hay ideas de referencia donde sienten que si alguien se ríe, alguien está hablando, pues lo hace de ellos. Me estresé, había... La crisis consta de alucinaciones visuales. ¿Tú alucinabas? Sí, algunas cosas sí, otras no. ¿Cómo qué? Bueno, hay un trasfondo. Todo esto tiene un trasfondo de que yo antes, era católica, entre comillas. Entonces vino a mi mente una serie de acontecimientos que yo supe que después que Dios me mostró, que la luna se iba a tornar en sangre, que la luna se iba a tornar en sangre, que el sol se iba a oscurecer, que iba a haber una boda en los cielos. Entonces me dio miedo y me puse así en pánico, en shock. Y estando en la escuela, mi corazón empezó a latir muy, muy, muy fuerte. Me tuvieron que llamar a cuidar. Por otra parte, el metencéfalo incluye el puente troncoencefálico, la médula y el cerebro. Estas sirven para controlar la actividad motora, la postura, el equilibrio y la circulación de la sangre. Es la porción inferior del cerebro. Cuando la esquizofrenia se presenta debido a que esta parte está afectada, se observan síntomas negativos de movimiento abrupto y señales inapropiadas del lenguaje corporal. Las ideas delirantes es esta idea que consideramos pues completamente absurda, pero ellos la consideran completamente real con todo lo que implica. Están viendo realmente el diablo, con todo lo que puede asustar a alguien ver el diablo. Están siendo acosados por las voces, les están hablando siempre, los están diciendo desde cosas buenas, les están diciendo lo que hagan en un día, los están maltratando, los están insultando, a veces los están amenazando. Entonces es una enfermedad que se vive con muchísima angustia, tienen miedo de todos, de su familia muy cercana, de los demás, producen mucho aislamiento porque pierden el deseo de estar con otras personas, pierden la capacidad de comunicarse con otras personas. Otra de las partes afectadas es el sistema límbico, un conjunto de sistemas cerebrales entre los que se incluye el hipocampo y la amígdala cerebral. Este sistema se encuentra en la parte más recóndita del cerebro
y sirve para regular las emociones, los recuerdos, el aprendizaje y el comportamiento sexual. Hay mucha apatía, se altera bastante el lóbulo frontal, entonces ahí está el nivel de energía, está el iniciar una conducta, está el terminar una conducta, está la motivación, está la personalidad. Se administran las funciones mentales superiores, atención, memoria, concentración, cálculo. Entonces son personas que tienen mucha apatía, no tienen deseos de nada, no se motivan con nada, nada les da gusto. Están casi siempre sentados, están acostados, están en su habitación. Muchas veces cuando tienen sus crisis están todo el día asustados, no pueden dormir en la noche, tienen mucha angustia, tienen síntomas físicos de ansiedad, pues obviamente están tristes, irritables. Como sienten que todo el mundo está en su contra y su familia también, pueden ser agresivos. Los casos en que son agresivos de una manera letal, pues son sumamente pocos, pero son personas con un constante sufrimiento, ¿no? Prácticamente nunca pueden estar solos porque siempre tienen 2 o 3 o más voces. Y si no están hablando con ellos, están hablando entre ellas. Hay una parte completa en sí mismos y en la realidad y otra parte completamente fuera de la realidad que no les va a permitir hacer una vida normal. Más las otras alteraciones de la tristeza, la apatía, el no sentir gusto por las cosas, el no tener motivación y el empezar a perder la memoria. Dado a la agresividad de la enfermedad, los primeros en percatarse de estos cambios son los familiares del afectado. Pareciera que nosotros tenemos enfermedades que son aceptables y que otras que son rechazadas, ¿no? Unas enfermedades que producen estigma y otras que no lo producen. Una persona que tiene en su hogar diabetes o cáncer, toda la familia se aboca a tratar de ayudarles, ¿no? A brindarles soporte. Y lo que se ve con los padecimientos psiquiátricos es el rechazo. El papel que juegan las familias de las personas que tienen algún diagnóstico de este tipo es un factor muy importante para ver cómo es que se le va a dar un tratamiento al paciente. De hecho, la tesis que yo desarrollo en la maestría de antropología física, en un principio trató de conocer la experiencia desde ellos mismos. Sin embargo, me topé con esta situación familiar. La esquizofrenia parece ser una enfermedad que no únicamente afecta al diagnosticado. Son varios los ámbitos que se ven perjudicados dentro de la vida familiar. Llega como si fuera un terremoto, ¿no? Él es el epicentro, pero realmente afecta emocionalmente, afecta en cuestiones también económicas, desde luego se vuelve dependiente, ¿no? Y la familia va a jugar un papel importante en tanto esa persona ya no pueda ser autosuficiente en muchos de los aspectos, como el económico, el psicoafectivo, el social, va a tener que costear muchos de esos gastos, ¿no? El económico es como que lo que más vemos, pero también emocionalmente es fuerte para la familia el tener un paciente con un diagnóstico de este tipo. Por lo general siempre existe un cuidador primario, ya sea porque lo deciden o porque la misma familia lo convence de hacerse cargo de estos pacientes, darles soporte económico, familiar y social durante el tratamiento. He aquí la importancia de la familia. De ahí que es muy importante la familia en estos padecimientos. Uno, que se puedan informar sobre las características que va a cobrar su paciente, porque ya no va a ser el mismo. Lo que observaba es que la familia vive como una especie de duelo, en tanto el paciente, una vez que surge la enfermedad, ya no va a ser la misma persona. Entonces tienen que empezar a lidiar con otra persona, básicamente, con otras características, y también tienen que pasar por esta etapa de duelo, en el sentido de que
todas las expectativas que tenían puestas sobre la vida de este integrante de la familia se van a ver quebrantadas, ¿no? Entonces sí tienen que tener un tratamiento también ellos para poder dar soporte a los pacientes. Y cuando a ti te diagnostican esta enfermedad, ¿tu familia cómo lo toma, cómo lo afrontan? Primeramente habla con ellos la psicóloga, y cuando dan de alta vienen una sintomatología que si yo llego a tener alguna de esas, tienen que saber identificarlas. Es muy fácil, por ejemplo, si empiezo a dormir mucho, si empiezo a llorar, también depende mucho del diagnóstico. ¿No tuvieron que acudir a psicología ellos? Nada más una primera plática sí les dieron. Cuando me llamaron por primera vez, se enteraron a una plática. No supe de qué se trató, pero supongo que sí les dieron un panorama general. El acoso psicológico y la intimidación en el trabajo son causas frecuentes de estrés laboral y otros riesgos para la salud de los trabajadores. Pueden ocasionar problemas físicos y psicológicos. Intenté trabajar, ¿verdad? Y sí trabajé y todo, pero yo noté discriminación, porque este tipo de enfermedades son como que se estresa uno, como que es trabajar mucho con la mente, y fue lo que pasó conmigo. Trabajé en mi mente demasiado, la fracturé, y entonces trabajar con la mente es muy pesado. Las organizaciones tienen la obligación de prestar apoyo a las personas con trastornos mentales para que puedan realizar su trabajo o reincorporarse al mismo. Los estudios demuestran que el desempleo, en particular si es de larga duración, es perjudicial para la salud mental. En una de las ocasiones en donde yo estaba trabajando, después de salir de ingeniería, me dice mi jefa, ¿sabes qué? Me gusta tu trabajo, cómo trabajas, cómo lo haces. Y yo con ella tenía confianza, comunicación. En ese entonces es cuando tuve la crisis, y ella le dijo a su jefe que me quería contratar. Para ese entonces viene la crisis, me incapacito 19, 20 días. Entonces supe por boca de mi jefa que le había dicho a su jefe que cómo quería contratar a una persona enferma. El artículo 27 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad proporciona un marco mundial jurídicamente vinculante para promover los derechos de las personas afectadas, entre ellas las que presentan discapacidades psicosociales. La ley establece que una persona con esquizofrenia será considerada incapaz jurídicamente. Por tanto, tendrá que valerse de un tutor que fungirá como su representante legal. En las cuestiones legales, ¿tú tienes autoridad de decidir cualquier cosa? ¿Tú te sientes con la facultad de decidir? Sí, claro que sí. Como te digo, es un padecimiento normal. Nada más que muchos no lo ven así. Entonces, traigo un medicamento muy light, digamos, así. En las pues cuestiones como que fue muy a tiempo. De que tú estás ahorita en este pleito con el Instituto Mexicano del Seguro Social, tú vas con tu abogado, Sí. y entre los dos leen lo que van a firmar, leen lo que les están argumentando Claro que sí. ellos. ¿Tú lo entiendes bien? Sí. ¿Te estás defendiendo bien? Sí, claro que sí, a través de lo legal. No existe una norma especializada a la protección de personas en este supuesto. Sin embargo, son protegidas como cualquier otro individuo bajo las leyes ya establecidas. Por desgracia, no existe ninguna sanción hacia empresas o establecimientos que cometan discriminación de este tipo u otra índole. No es necesario que vayan tus papás. Vas tú solo. Sí. Sí, porque
Al acudir con el perito del IMSS, para el IMSS yo no tengo nada, es una enfermedad normal y yo me considero normal, ¿verdad? Pero al ir a una empresa, al pedir trabajo y claro que yo no digo que tengo esta enfermedad, pero cuando hacen los estudios de sangre y cuando hacen esto y sale que la sangre que tengo que vaya, porque el medicamento es droga. Entonces al ver esto, yo tengo que decirles que es normal porque es su medicamento, no porque tú estés consumiendo algún tipo de droga. Entonces ahí se da cuenta ella. Actualmente, la ley penal no contempla sanción alguna para personas incapaces que cometan algún delito. Cada semana voy a un taller en la unidad de CISAM, que está ubicada por la R. Almada y Nueva España. Ahí voy cada miércoles a un taller. Todas las actividades en los cuales ellos pudieran desenvolverse, ya sea arte, cultura, no sé si tanto académicas, porque las academias lo que luego le piden a los alumnos es la adquisición de cierto tipo de conocimientos, ¿no? Y ahí se trabajan, bueno, yo trabajo en una escuela, y ahí lo que se busca es que los alumnos traten de aprender cierto tipo de contenidos, que desarrollen cierto tipo de habilidades. Aquí habría que preguntarnos en qué condiciones nosotros estamos, no tanto ellos, ya sabemos que son personas que tienen características muy específicas, uno debido a su padecimiento y otro que están fuertemente medicados, ¿no? Lo cual acentúa más aquellos síntomas negativos, es decir, acentúa más la apatía, acentúa mucho más el cansancio crónico, acentúa más el aislamiento, ¿no? Y la falta de interés, la falta de motivación. Aquí habría que preguntarnos nosotros como sociedad, nosotros como instituciones, en qué medida estamos adaptados para poder brindar estos servicios académicos a los alumnos que tengan este tipo de características. Es decir, no los puedes exigir lo mismo teniendo esquizofrenia que no teniéndola. Nos juntamos varias personas con el diagnóstico parecido para ayudarnos. El hecho de socializar con otras personas ya es un gran avance en su estado y lo que se ha visto es que aquellas actividades de arte y de cultura que les permitan expresar sus emociones les ayudan muchísimo. Hace el año pasado y el antepasado el Instituto Chihuahuense de la Cultura impulsó unos talleres en el hospital psiquiátrico que tenían que ver con arte y con música, con talleres de literatura, con danza y con teatro y eso tuvo mucho éxito con ellos porque les permitió expresarse, les permitió socializar con sus compañeros, les permitió adquirir habilidades y poder expresar lo que ellos sienten, es decir, sentirse escuchados, sentirse tomados en cuenta y como es una enfermedad que no nada más menoscaba las cuestiones biológicas de nuestra persona, sino que menoscaba las relaciones sociales, la seguridad de ellos, su autoestima, su forma de relacionarse con los demás. Este tipo de actividades viene a apoyarlos e impulsarlos, ¿no? Y nos ayuda la psicóloga a enfrentarnos. Es como, vaya, yo no le tenía fe a los psicólogos. Dice, o sea, ir con un psicólogo y platicarle así, tipo confesionario, tenía ese concepto, ¿verdad? Mal concepto. Después que me dicen, es que tiene que venir, es que es parte de su tratamiento, no es un tratamiento mágico con pastillas de sí, claro que no. Es algo mental, se tiene que platicar porque las enfermedades mentales ocurren por situaciones específicas que no logramos como resolver. Entonces, al estar en comunicación con la psicóloga, te hace como que pararte donde estás y ver que es un problema sencillo. Entonces, yo creo que en cuestión de políticas públicas tenemos que encaminarnos sobre todo a darles un tratamiento integral,
no solamente a ellos, como mencioné, sino también a sus familias, para que puedan tener un soporte también ellos, y a la sociedad en general, y empezar a ver a la información de este tipo de enfermedades como una estrategia potencial para poder disminuir la brecha y para poder disminuir la desigualdad y para poder disminuir la discriminación y para poder disminuir el estigma. Entonces, por ahí veo una grande oportunidad, ¿no? Y lo cual nos beneficia a todos, ¿no? El hecho de que estén desarrollando este tipo de actividades y se sientan incluidos les va a disminuir quizá la posibilidad de enfrentar crisis, lo cual beneficia a todos, ¿no? Si pensamos en el sector salud, pues va a disminuir tal vez los internamientos que puedan tener, va a disminuir los medicamentos, entonces le va a beneficiar a la familia, ¿no? En tanto van a estar más tranquilos, y a todos como sociedad nos va a beneficiar el darles un trato digno a ellos, ¿no? Una de las cuestiones más impactantes en este sector que es vulnerable es que ellos no van a pelear por sus derechos, ¿no? Quienes tenemos la obligación de pelear y velar por los derechos de ellos somos nosotros que nos decimos sanos, ¿no?